Hola, soy Miguel Ángel Escartí, cirujano bariátrico y metabólico. Y hoy os voy a explicar cómo hacemos nosotros el fast track en cirugía de la obesidad, en cirugía bariátrica y también en la metabólica. El fast track es lo que se llama una programación multimodal, es decir, una especie de protocolo donde nos ponemos de acuerdo los anestesistas, las enfermeras de planta, las enfermeras de quirófano y los cirujanos para llevar a cabo una serie de medidas para que el paciente, en lugar de ser sometido a unas técnicas de cirugía convencional, sea sometido a la misma cirugía, pero su recuperación sea mucho más rápida. Es lo que por eso se llama vía rápida, fast track o recuperación rápida o recuperación mejorada. El fast track tiene una serie de principios. El principio número uno es que al paciente se lo has de contar antes de la intervención, es lo que se llama la educación del paciente preoperatoria. ¿Qué vamos a hacer con el paciente? Pues con el paciente lo que vamos a hacer es que para empezar vamos a disminuir lo máximo posible el tiempo de ayunas. Entonces le vamos a tener en ayunas, clásicamente al paciente lo dejamos en ayunas de 6 a 8 horas, entonces en los nuevos protocolos lo dejamos menos, hasta incluso llegamos a tenerlos hasta solo 2 horas en ayunas con líquidos que contienen carbohidratos diluidos, maltodextrina, etc. Y después del posoperatorio le vamos a dar tolerancia oral, es decir, líquidos de nuevo, también muy rápidamente, en muy pocas horas, en 4 o 6 horas. Ese es el primer principio. El segundo principio, entonces, primero hemos educado al paciente, le hemos informado bien de lo que le vamos a hacer. Segundo, vamos a disminuir el tiempo de ayunas. En tercer lugar, vamos a disminuir el tiempo de inmovilización del paciente. Entonces, para ello, enseguida, a la tarde de la operación, a las 3, 4 horas, incluso antes, lo sentamos al paciente. A veces, si es posible, el paciente directamente lo pasamos ya a un sillón casi desde la mesa de quirófano. Esto puede sonar extraño, pero hay evidencia científica que acredita que las tasas de complicaciones respiratorias, por ejemplo, disminuyen significativamente con la movilización precoz del paciente y, por tanto, es una medida que es muy razonable. Y siempre que en el paciente que realmente ves que estás forzando, no lo hagas, evidentemente. Entonces, el paciente lo hemos de educar primero, disminuir el tiempo de ayunas, movilización precoz. La movilización precoz implica también un uso restringido y solo imprescindible de cosas como las sondas nasogástricas, las sondas urinarias, los drenajes, etc. Entonces, solo cuando realmente creas que ese paciente lo necesita, debes utilizarlo, si no, hay que restringirlo porque te van a limitar la movilización del paciente. Si un paciente lleva una sonda urinaria, va a tardar mucho más en deambular, se va a quedar quieto. Entonces, lo que hay que hacer es intentar que el paciente no lleve la sonda urinaria y que vaya él por sí mismo al baño. Además de ello, hay una serie de medidas farmacológicas y técnicas durante el perioperatorio. El perioperatorio es el periodo que incluye antes, durante la cirugía e inmediatamente después hasta el alta. Entonces, las medidas fundamentales son una restricción de líquidos, es decir, un uso intraoperatorio, intraanestésico de los líquidos restringido. En cuanto el paciente le puedas dar de beber, le quitamos los goteros, le dejamos una vía heparinizada. Después, además, utilizamos analgesia que no paralice el intestino, que no sean mórficos, entonces utilizamos solo antiinflamatorios no esteroideos. También se ha visto que estamos restringiendo el uso de la metoclopramida, el famoso primperan, estamos tendiendo a utilizar más medicamentos antieméticos o medicamentos para las náuseas de última generación, como el ondansetron. Se sigue manteniendo la utilidad, por ejemplo, de la antibioterapia intraoperatoria y en el posoperatorio inmediato. Después, al paciente hay que hacer una movilización precoz, una fisioterapia respiratoria precoz. Ya hay que pasarlo a la cama con una inclinación de 30 grados, incluso si es posible sentado en el sillón. Y finalmente, el fast track, la recuperación rápida del paciente, incluye una alta muy rápida a las 24, 36, 48 horas. Hay evidencia científica que acredita que esto es más seguro para el paciente. Las tasas de reingresos en general, en cirugía digestiva general, disminuyen de un 20 a un 10% con las técnicas de fast track, de recuperación multimodal, cuando todo el equipo, porque estas técnicas implican una colaboración en el concepto y en el manejo del paciente, del anestesista, del cirujano, que es quien lidera el equipo, y de la enfermera de planta y de la enfermera de quirófano. Entonces, todos nos hemos de poner de acuerdo, el protocolo se establece, se define, se acuerda y entonces el paciente tiene una evolución sustancialmente mejor. Y esto es lo que se llama el fast track o recuperación mejorada del paciente. Gracias.